Bien, ya conforme pasen las clases, las sesiones, podremos conocernos todos. Es importante que empecemos ya a explorar los temas que hay que cubrir. No podemos empezar sin que abordemos dos conceptos esenciales. No voy a empezar con el tema de qué es la traducción, porque eso ya está visto, eso ya está muy platicado y ya no es materia de este curso, ¿no? Eso es materia de traducción 101, traducción 101. Pero sí hay dos aspectos que son esenciales que tengamos en claro todos para poder encuadrar o enmarcar este curso y cuyas respuestas han ido cambiando a lo largo de los años. Estos dos conceptos o preguntas son las siguientes. Aquí se las voy a poner. ¿Para qué traducimos? 1. La primera pregunta a reflexión es, ¿para qué traducimos? ¿Para qué existe la traducción? ¿Para qué se traduce? ¿Sí? Y la segunda es, ¿qué hace, para qué existe el traductor? ¿Para qué? ¿Cuál es el rol del traductor, mejor dicho? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de los traductores más allá de trasladar palabras, más allá de trasladar mensajes? Ahí están las dos preguntas. Ahora, necesitamos encuadrarlo, necesitamos ponernos de acuerdo en esto, porque si no tenemos claro esto, no podremos entender todo lo que se va a ver, que rompe muchos paradigmas además. O sea, todas las siguientes clases de estrategias y técnicas son clases en las que se rompen muchos paradigmas. Primero, necesito abrir. A ver, a mí me gustan mucho las metáforas, usar metáforas en clase. Quienes han tomado clase conmigo saben que uso un montón de metáforas. Para sembrar necesito picar tierra, ¿no? Necesito abrir surcos. Si no, la semilla no entra. Entonces, estos dos paradigmas de para qué se traduce y cuál es la función de traductor son los primeros que necesito romper para que esas semillas que pretendo sembrar en ustedes pues prendan, ¿sí? Voy a dividirlos durante 5 minutos, los voy a llevar a unas salas, estas que se llaman breakout rooms, y necesito que se pongan de acuerdo, que cada equipo se ponga de acuerdo en estas dos respuestas, ¿sí? Van a ser 3 equipos. Y a partir de esto es que vamos a empezar con el conocimiento. En inicio, y los voy a colocar al azar. A ver. Salas para grupos pequeños, no encontraba el español para eso. Ok, vamos. En 5 minutos los llamaré de vuelta. ¿Para qué traducimos y cuál es la función de los traductores? Se trata de darle clic a donde dice ir a la sesión o ir al grupo, ir a la sala, ¿ok? Eso.
Este, les comentaba, ¿Listos? me estaba preguntando, ¿no? Mi mamá es Marina Cattaneo, que está aquí también. Entonces, el idioma y la traducción los tengo desde el vientre de mi madre, porque toda la vida, pues a traducir y si vas a Italia con la familia y esto en español, ¿qué quiere decir? Y en italiano también. Total que yo soy traductora desde que nací. Muy bien. La formación universitaria es de química farmacéutica bióloga, nada que ver con el derecho. Ya habían tomado curso con nosotros, tú, Marina, y tú, Stephanie. Me acuerdo perfecto. Sí, bienvenidas. Qué lindo eso que dices. Gracias. Se tardaron Y en volver. Significa que el debate estuvo bueno, porque si no hubieran vuelto de inmediato. Vamos a ver qué concluyó la sala 1. Quien quiera de me la sala. preguntaron y no sé, como que volvió, no sé, se fue. Estaba yo platicando con Tere Cruces, creo, y ya Ajá. como se desapareció, no sé qué pasó, porque ella me preguntó una cosa y no pude terminar de contestarle, pero Ah, vale, no pasa nada. Ya se reconectará María Elena Cruces. En la No, sala sí, 1. no, aquí estoy. Ah, No, no, bueno, ok. Entonces, es que iniciamos con ustedes, Marilena y Stephanie. No sé de qué sala eran, no recuerdo, pero díganme qué concluyeron de esto. ¿Para qué creo, traducimos? creo que era la uno en la que estábamos. Y Gracias, Marilena. capaz que Excelente. nos sacaron de la, A de la de la todos. sala. y Sí, por ya a eso, los 5 minutos, a los sí. 5 minutos. Cuéntanos, Marilena, que sé que tú Pues tienes. básicamente, de las respuestas que tenemos, primero es ¿para qué traducimos? Para comunicar al mundo. Pero, ¿y para qué? ¿Para qué? Para comunicar Sí, al mundo, para pero hacer ¿para qué? Para, negocios, para exacto. alcanzar, llevar a cabo trámites administrativos, o sea, para que la gente pueda, pues sí, realizar trámites o negocios, punto, ¿no? Exacto, ok, muy bien, porque ahí lo vamos acotando, porque el Ujú. hecho de que es como muy romántico y muy trillado, ¿no? Que nos enseñan en la escuela, que traducimos para comunicar al mundo, para que las culturas se entiendan, eso es súper etéreo. O sea, ¿y todo eso para qué pasa? Si realmente nuestro objetivo último o ulterior fuera comunicar al mundo, ya habríamos dejado de existir como profesión, porque el hecho de la comunicación simple y sencillamente por la comunicación entre países, en sí misma es prescindible. O sea, comunicamos al mundo para algo más profundo, que es lo que tú decías, ¿no? Vamos ya acotando esa parte. Ahora, o sea, para que haya negocios, para que la gente pueda vivir en otros contextos, etcétera. En un momentito más cierro este tema. Y la segunda, se la voy a preguntar a otra sala. A ver, sala 3, díganme cuál es nuestra función como traductores. Sala 3, te escucho. Pusimos acercar culturas, difundir conocimiento en el mundo y también ayudar. Me gusta mucho la idea romántica de ayudar a los clientes a cumplir sus sueños. Sí, ok. En el caso porque Muy yo trabajo bien. con estudiantes que van mucho a intercambio. Entonces, nos llegan fotos y postales de otras partes que ya están allá y agradecen mucho el apoyo que se les da con las traducciones. Ok, muy bien. Excelente. Ya tenemos 2 respuestas buenas, muy bien. ¿Alguien de otros equipos quisiera complementar? ¿Algo que quieran aportar? Creo que nosotras, Vale, te escucho. sí, sería, bueno, pusimos como definición a la primera pregunta. Ujú. Traducimos para establecer una conexión en el entendimiento de la comunicación. Y creo que como que resume bien lo que hacemos, porque realmente conectamos un lenguaje con otro. Exacto, pero aquí te vuelvo a preguntar lo mismo que le decía Marilena, pero ¿y todo eso para qué? ¿No? Es para que vamos, que lo reflexionen. Es Ujú. el primer surco que estoy haciendo en ustedes para plantar estas semillas. O sea, sí comunicamos, eso es hermoso, pero ¿para qué? Vale. ¿Y la segunda? Ah, am, un medio, bueno,
cuál es la función de los traductores y ser un medio que conecta el proceso de la comunicación. Ok. Ok. Un medio que conecta la comunicación. Sí, Y vuelvo a la pregunta de ¿para qué? Vamos, déjenme cerrar estas ideas y después de que yo integre todo esto y trate de romper este paradigma, ya ustedes me dirán qué piensan. Ay, se me movió la computadora, disculpen. A ver, a lo largo de mis discursos, sí, María Elena, te escucho. ¿Quieres comentar algo más para cerrar? Levantaste la mano. Gracias. Lo que pasa es que a lo mejor me llegó, no, sí me Ah, hay dos María Elenas, perdónenme. María Elena García. sí. Lo que pasa es que nos tocó el para qué se traduce y para qué existe el traductor, ¿no? Sí, Es como que a lo mejor tuvimos otras respuestas, pero sí, definitivamente, tanto, o sea, si hablamos de la cosa práctica, pues sí, definitivamente, por ejemplo, traducir sentencias para que entonces se lleve a cabo el que entre o no entre un criminal o un asesino o alguien que está pasando siendo ajusticiado, ¿no? Esas cosas son muy, muy prácticas. Y eso era lo que tú nos preguntabas. Ok. sí, esas respuestas son muy, muy prácticas, pero hay una respuesta todavía mucho más profunda. Y a eso voy. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Ok. A lo largo de mis charlas les voy a mencionar libros y autores que podrán ustedes revisar si es que es de su interés. ¿Para qué traducimos? Primer punto es que tenemos que cambiar nuestra forma de concebir nuestra industria y lo que hacemos. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama The General Theory of the Translation Company. Es de Renato Beninato. The General Theory of the Translation Company. Renato Beninato. Lo que plantea Beninato y su coautor, que es de apellido Tucker, es que la traducción existe como una industria que ayuda a otras industrias a conquistar mercados. Y todo lo que hacemos, todas las industrias, conquistar mercados y que la gente migre, son básicamente esas dos, pero evidentemente por cuestiones monetarias, si tuviéramos que dividir estas dos vertientes de migración y negocios, el 95% de lo que hacemos responde a una actividad comercial en el mundo. Incluso todo lo que hacemos los peritos traductores o expertos en traducción judicial se desprende de la actividad comercial o de la actividad migratoria. O sea, no hay nada que traduzcamos, un juicio de divorcio, una cuestión laboral, nada que salga de esas dos como razones primarias. Es que una industria intenta conquistar un mercado en otro país y lo que sea que ustedes me digan que hayan traducido en la vida se deriva de eso. Entonces, la traducción es una industria que sirve como el último bastión o el bastión que hay que conquistar, el puente que hay que cruzar para que yo, como industria minera, conquiste un mercado en otro país. Les estoy poniendo un ejemplo. Entonces, sin la traducción como industria, este intercambio comercial no podría existir. Ni nada que me digan que ustedes traduzcan escapa de ello, ¿no? Ni la cuestión migratoria. Entonces, aquí tenemos que ir acotando lo que hacemos. Comunicamos, sí, es muy bonito, es muy etéreo, es muy angelical, pero ¿para qué comunicamos? Para que haya otras industrias que conquisten esos mercados. ¿Qué es el traductor entonces? El traductor es digamos, que es quien tiene las llaves de la fortaleza. Si se trata de conquistar una fortaleza, el traductor es quien tiene las llaves de esa fortaleza y se la entrega a alguien que viene de otro país para que pueda conquistar esa fortaleza que es una industria. Y todo lo demás deriva en ello. Si el traductor no lo hace bien o simplemente no lo hace, el comercio sería pues prácticamente imposible. Para Beninato y Tucker, en este libro que les digo, toda la industria de la traducción no se reduce, se concreta a ello. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de los traductores?
les voy a presentar, les voy a poner una diapositiva por acá. En un momentito. ¿Cuál es la función de los traductores entonces? Aquí estamos. Ya está proyectando. Ok. Les hablo ahora de otra teoría. Aunque no sea muy sorprendente, hay muchos teóricos de la economía. Más bien, hay muchos teóricos de la traducción que han tomado modelos económicos para explicarse la traducción. ¿Se lo hubieran imaginado? Hay una teoría económica que se llama la teoría de la agencia. Hay otra teoría económica que se llama teoría de juegos. Se acordarán de John Nash y de esta película que se llama Mentes Brillantes, que desarrolla la teoría de juegos. Bueno, vamos a hablar aquí específicamente de la teoría de la agencia, que es la que nos responde a esta pregunta de una manera más práctica y más completa hasta ahora y de una forma más moderna. ¿Para qué sirve el traductor entonces? ¿Qué nos distingue hoy en día de una inteligencia artificial que traduce y que no lo hace tan mal? Entre comillas. Bien, la teoría de la agencia, y esta información la tomé de un libro que se llama Outsourcing Legal Translation, es muy bueno también, de la doctora Julie Scott, Outsourcing Legal Translation. La doctora Julie Scott dice que los traductores somos agentes y respondemos a un principal que es nuestro cliente. Ok. A los traductores nos llama agentes, de hecho, ¿no? Dice los traductores, los agentes trasladan el texto según lo que necesita el principal, que es el cliente. Ahora les explico esto. Dice, la doctora Scott define al principal como un agente económico que encarga la traducción. El agente económico puede ser un abogado, un funcionario judicial en nuestro caso, o un notario, o cualquier otra instancia de gobierno, una persona que migra. Ese es el principal. El agente es el traductor o la agencia de traducción. ¿Y cuál es el objetivo del agente? Bueno, en principio, el principal busca un objetivo económico. Volvemos al punto de la economía y de la relación de la traducción con la economía. El principal busca firmar un contrato, que es un objetivo económico, busca migrar a un país y hay muchos objetivos económicos subyacentes al respecto y lo que ustedes quieran, hay miles de escenarios. Para el principal no importa, no le importa comunicar como función primaria. Para el principal lo que importa es que ese contrato se firme. Para el principal lo que importa es que esos documentos académicos lleguen al director de una universidad y que los admitan o que los reciban o que los registren. Y esa es una actividad económica. Para el principal, lo que importa es que el juez entienda una orden de aprehensión. Para el principal, la palabra comunicar no está no está en el esquema, no está en este paradigma. Para el principal, lo que importa es lograr un objetivo, normalmente económico o migratorio. Entonces, el traductor como agente, para el traductor como agente, ¿cuál debería de ser su objetivo? A ver quién me quiere responder. ¿Comunicar? Yo creo que el principal pueda cumplir con su objetivo económico, ¿no? Eso, o sea, al Exacto. final, este es nuestro fin práctico. El traductor como agente buscaría que ese contrato que te están entregando quede lo suficientemente claro en tu lengua meta para que se firme, ¿no? Para que la contraparte que tiene la otra lengua diga, sí, me quedó claro, lo voy a firmar. Para el traductor como agente, el objetivo es que el rector de la universidad entienda esos documentos y admita a la persona en la universidad, o que el juez entienda esa orden de aprehensión y gire el oficio que necesita firmar. ¿Ok?
Entonces, esa es en los nuevos paradigmas teóricos, el rol del traductor va más allá de comunicar y de pasar palabras. Por eso cuando Paulina me decía, es que perdimos el caso o perdimos el juicio, justamente Paulina lo dice, a lo mejor sin saberlo, sin tener la conciencia, en calidad de agente, no como traductora. Chin, se trasladó mal, ¿no? O sea, en calidad de agente se perdió el juicio. Y algo que tendría que ver el traductor es si ese documento, de manera estratégica o táctica, se pudo haber traducido de una forma diferente para favorecer que el juicio llegara a otro punto, ¿no? No es que dependa de una traducción que se pierda o se gane, aunque a veces sí. Ya hay varios casos que podríamos platicar. Pero el traductor, entonces, como agente, diría, ¿cómo puedo traducir esto? ¿Con qué técnica y con qué estrategia para lograr que se firme el contrato, se gane el juicio, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Me gustaría que ustedes a partir de ahora entonces se empiecen a concebir así, no como traductoras que pasan palabras, sino como personas, como agentes de estas actividades económicas. Porque además eso es lo que nos distingue o nos distinguirá de las diversas herramientas de inteligencia artificial que tenemos, ¿no? La inteligencia artificial no se va a comprometer con un cliente a lograr un objetivo económico. Bien, ahora, ¿cuál es la situación o el reto que nos presenta esta teoría de la agencia? Existe un conjunto de situaciones que se originan cuando un actor económico, que es el principal, depende de la acción o de la naturaleza de otro actor, que en este caso es el traductor o el agente, sobre el cual no tiene perfecta información. En otras palabras, ese asunto concierne las dificultades que se presentan en condiciones de información asimétrica cuando el principal contrata a su agente. ¿Qué significa esto? Dice la doctora Scott que los problemas con la traducción como actividad económica emanan del hecho de la asimetría de información. ¿De dónde viene esta asimetría? Del hecho de que el principal tiene un objetivo económico. ¿Acaso el traductor sabe cuál es? Ustedes, cuando les llega un texto, les hacía la pregunta de ratito, ¿piensan cómo lo van a traducir? Uno, o simplemente traducen de manera automática, sin pensar para qué. Y dos, cuando ustedes reciben un texto, ustedes preguntan para qué es ese texto y cuál va a ser su destino final. Paulina dice que sí, no sé si los demás les llega un contrato y ustedes digan, ¿para qué lo voy a hacer? Geraldina, tú sí, también. Excelente. La mayoría de los traductores, sea a partir de agencia o los traductores que contratan una agencia o que trabajan para una agencia, no reciben esa información. Por tanto, no están fungiendo como agentes económicos. O sea, no están fungiendo como agentes dentro de esta nueva teoría porque ni siquiera saben para qué se va a traducir un contrato. A mí me pasa todo el tiempo. Me mandan un contrato y me dicen tradúcelo. Suelo preguntar para qué, pero no siempre. O no siempre las personas intermediarias te dicen para qué. Pero sí es cierto, y esa es materia de este curso, que si ese contrato se va a traducir para un juicio, no se traduce igual o no se debería de traducir igual que cuando se traduce un documento simplemente para información o para efectos de firma. Si yo tengo esa información, es decir, si elimino la asimetría de información entre el principal y el agente, la traducción tendrá más posibilidades de ser exitosa y de cumplir con ese objetivo económico. ¿Cuál es el rol de un perito traductor en todo esto? Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Qué te suele preguntar un juez? ¿Para qué nos piden un peritaje? ¿Qué es un peritaje? Bueno, pues nos toca a nosotros determinar si esa traducción es fiel, si es leal o en un caso ya más complejo, pero también real y viable, determinar si el traductor tomó decisiones como agente económico, como agente en calidad de traductor o simplemente tradujo, ¿no? Simplemente tradujo de manera como espontánea.
Pero si no tenemos este marco, este encuadre, es difícil que entendamos nuestro rol como traductores y luego más allá nuestro rol como peritos, que es lo que tenemos que determinar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No preguntas? Ok, perfecto. No. Muy bien. Continuamos entonces, ya que tenemos el encuadre listo. Dejo de compartir esta. Y empezamos con... esta es muy importante que se las muestre. Miren, una de las cuestiones que un perito puede dictaminar es, por ejemplo, la falta de fidelidad, ¿no? Cuando un documento no es fiel o cuando no es completo. Y para determinar eso, debemos de tener en cuenta toda esta cadena de suministro en nuestra industria. Fíjense todos los pasos por los que pasa una traducción. Hablo de una traducción jurídica. Primero está un originador, lo voy a hacer más grande. Miren, primero está un originador, que es el cliente o el agente, perdón, el principal, quien desea suscribir un contrato. Luego está el redactor, aquí está un escalafón más. Luego está un intermediario de contacto como otros abogados o directores de la compañía. Luego está quien encarga la traducción, que puede ser el departamento de compras o el director jurídico de la empresa. Luego está el intermediario que realiza el servicio, que normalmente es bueno, sí, en fin, otro departamento de compras, un departamento de ventas de una agencia, etcétera. No siempre es así, hay pasos que nos podemos saltar. Luego está la agencia o el intermediario del servicio o diversos intermediarios. Finalmente está el traductor, luego el revisor y al final llega al usuario y finalmente llega a un usuario. ¿Cuántos pasos fueron? Como 7. ¿Cuántas personas tuvieron en sus manos ese texto y las instrucciones de ese texto? Como 7. ¿Qué probabilidades hay de que haya falta de información en toda esta cadena de suministro? Es muy alta. Y esta cadena de suministro es muy importante también que la tengamos en cuenta como peritos en traducción para entender dónde puede haber faltas de información o faltas de fidelidad o de completitud en un texto. Bien, ahora sí, dejo de compartir esta. Y empezamos con el dictamen. Denme un momentito para compartir. Estábamos acá. Ya están viéndolo, ¿verdad? Ya está cargando. Bien, muy bien. Una vez que tenemos este encuadre de para qué se traduce y qué rol tenemos, es importante para mí retomar este punto, ¿no? De los objetivos del curso, que es desarrollar dictámenes periciales en materia de traducción, mismos que no podemos desarrollar si no tenemos claros estos dos conceptos. Luego, aplicar una metodología científica para el análisis de traducciones forenses, analizar y describir técnicamente diversas estrategias y procedimientos de traducción. Estos son 3 de los objetivos. Y muchos otros que se desprenden de ellos, ¿no? Y digamos que varios subobjetivos. Ahora, aquí también es muy importante hacer una aclaración. Díganme, por favor, la diferencia, y aquí pueden alzar la mano también para aclarar estos conceptos. La diferencia entre traducción jurídica, traducción legal, traducción judicial y traducción forense. No hay malas respuestas. Todos pueden participar y entre todos construir conocimiento. Son 4.
Quien quiera alzar la mano y decir lo que piensa. Traducción jurídica, traducción legal, traducción judicial, traducción forense. ¿Alguien? Pueden contestarme una sola si quieren. Una sola, la que quieras. ¿Quién levantó la mano? Vale, te escucho. Bueno, por lo menos en mi experiencia como abogada, creo que la diferencia entre traducción jurídica y traducción legal sería que, bueno, quizá la jurídica es más literal, es 100% traducir lo que está en el texto original a la traducción, o sea, no tomarse libertades. Y traducción legal es como acomodar el texto jurídico, bueno, el texto legal, a un legal mexicano en mi caso, bueno, español mexicano. Entonces, a veces no es lo mismo el SAT, Servicio de Administración Tributaria, que el IRS en Estados Unidos. Entonces, como acomodarlo, es lo que pues yo he entendido. Ok, vale. Curiosamente me estás explicando algo muy bien, me lo estás explicando muy bien, pero es un concepto diferente. Lo que me estás explicando corresponde a las estrategias de traducción, las vamos a ver más adelante. Pero la traducción jurídica y la traducción legal no tienen que ver con el grado de libertad o de literalidad, el grado de adaptación o literalidad. Eso es otro Esa parte. punto, esa parte, exacto. Vamos a acotarlo. Gracias por tu respuesta, excelente. Yajaira. ¿No sería que no es más bien que la legal y jurídica se divide entre lo legal como documentos más específicos que, que no requieren como, ay, no sé cómo decir, actas, documentos ya como de los que ya hay un machote, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Que requieren a fuerza de una certificación para ser traducidos, Ok, me decías para que que sean es... legales. O Ah, ya sea, te entendí. O sea, ya, que le den la cualidad de legales, ¿no? De ajá. legalidad. Y tal vez ya jurídica sería como ya entrar en sí a documentos jurídicos, o sea, ya estamos hablando de sentencias, contratos, ya algo más como donde realmente vamos a usar como el cerebro y ponernos a trabajar con toda la terminología jurídica. No sé, la verdad Está no sé. muy cerca, te acercaste muchísimo. Está muy Ok. interesante tu línea de pensamiento, porque lo pensaste como si hubiera traducciones ilegales, ¿no? Legales o ilegales o Ajá. certificadas, ok. o, mm, Vas más Más cerca. bien yo viéndolo como por certificado, digo, es que no sé, hasta ahorita es la primera vez que yo escucho esta división, así Vale, tal muy cual. bien, Yajara, Sí, ok. excelente. Vamos rompiendo paradigmas, de eso se trata. Muy cerca. Por último, escucho a Geraldina y ya cierro el tema. Bueno, yo al igual que Yajaira tampoco es como que en mi cabeza tuviera una división, a pesar de ser abogada Ujú. y que estoy en la traducción hace muchos años. Pero para mí a lo mejor jurídica es género especie con judicial, porque lo jurídico engloba todo aquello que tenga una incidencia en el mundo del derecho y judicial únicamente se refiere a cualquier procedimiento que se lleve ante una instancia judicial. Para mí es eso. Excelente, Y, excelente. y la legal, para mí sería como una traducción de legal translation, que para mí es traducción jurídica. O sea, para mí Bien, casi nunca yo me referiría, o más bien nunca lo he hecho, me dedico a la traducción legal, sino a la traducción jurídica. Y entendiendo la traducción jurídica como lo que mencionaba nuestra primera compañera, que es justo esa parte, que es a diferencia de cualquier traducción en sentido lato, es específica, es técnica y hace esa concordancia entre los dos sistemas de modo que sea funcional en el mundo jurídico en el que se va a aplicar, ¿no? Así es como yo lo vería. excelente, excelente, Geraldina. Mejor no lo habría podido yo decir. Muy bien, entonces, género y especie, de general a específico. Juris es ley, es todo lo que tiene que ver con las leyes. La traducción jurídica es toda, es este universo inmenso. Ahí entra la fiscal, y entra la civil, y entra la corporativa. Ah, vale. Ahora, si nos vamos a etimología, la traducción legal, pues tendría que ser la traducción de leyes, ¿no? Lex es ley, legal. Entonces, la traducción legal estrictamente tendría que ser, pues, un subgénero de la traducción jurídica, en el mismo nivel
en el que está la traducción corporativa y la traducción financiera, etc. Ojo, aquí con esto, esta postura quizá puede ser muy prescriptiva, porque también es verdad que las palabras y las expresiones adquieren sentido gracias al uso, a la convención que le damos los hablantes. Todo el mundo dice traducción legal y se entiende aquello a lo que nosotros en este campo nos dedicamos en este campo. Así se entiende y por uso ha adquirido ese sentido. Sin embargo, quienes somos expertos en la materia o peritos en la materia somos los primeros que tenemos que hablar de manera precisa. Yo, les soy franca, solo he hecho traducción legal 2 veces en mi vida, o sea, traducción de leyes. A veces en alguna sentencia me toca algunos párrafos que rezan leyes o artículos de leyes y en ese momento estoy haciendo traducción legal dentro de la traducción judicial. La traducción judicial es aquella atinente a los documentos que se usan en un juicio, que provienen de la autoridad judicial o jurisdiccional y que se le envían a la traducción jurisdiccional, a la autoridad jurisdiccional. Es decir, una sentencia es un género textual que se trabaja dentro de la traducción judicial. Un acuerdo, un escrito de presentación de demanda también es traducción judicial porque se le dirige, se le envía a la autoridad jurisdiccional. ¿Ok? Y por último, el subgénero sería la traducción forense. Las ciencias forenses en general son las ciencias encaminadas a demostrar la validez de una prueba. Por eso existe balística forense, medicina forense, porque un documento de balística forense, o más bien la balística forense es una ciencia que se encamina a demostrar la validez de una prueba o de la validez de una prueba ante un juez, ¿no? Se trata de demostrar si la trayectoria de esa bala incidió y cómo incidió, cómo impactó en la persona y cuáles fueron los efectos para mostrárselo a una autoridad jurisdiccional. ¿Ok? Medicina forense. El dictamen de un médico forense se le envía a un juez para desahogar una prueba. Y entonces, es por eso que es traducción forense. ¿Cuál sería entonces la traducción forense? Es toda aquella traducción cuyo objetivo es desahogar una prueba ante un juez. Esa es traducción forense. Independientemente del género, ojo, esto es muy peculiar. ¿Puede ser un acta de nacimiento un ejercicio de traducción forense? Sí, porque será la prueba que le voy a enseñar a un juez en ese contexto. ¿Siempre un acta de nacimiento es traducción forense? No, hay un montón de contextos más para los cuales yo puedo traducir un acta, para que alguien adquiera una nacionalidad, para demostrar su identidad, en fin. Ahora, un documento de balística o un texto sobre balística siempre sería traducción forense. No, dice Geraldina, no, ¿por qué no? Pues podría ser un texto académico, informativo Claro, sobre balística. O sea, simplemente puede ser un documento para un coleccionista de armas, ¿no? Que quiere saber, va a comprar un revólver especial y entonces está leyendo las características. Y no porque sea un documento sobre balística, adquiere la característica de forense. ¿Ok? ¿Estamos bien en estos 4 conceptos? ¿Alguna duda? Son esenciales para nosotros. Si no los dominamos como peritos, el resto es muy complicado de construir. Tenemos que construir el lenguaje, ¿vale? Les iba a decir, les iba a poner más casos. A ver, un contrato, ¿en qué encuadrarían? ¿En cuál de estas 4 divisiones de la traducción? Y que, por cierto, son divisiones que están hechas por diferentes criterios, ¿no? O sea, uno es, por ejemplo, la traducción forense está dividida o consignada así en función de la persona que lo recibe o la institución que lo recibe, ¿no?
La traducción judicial está dividida así en función del contexto comunicativo, que es un juicio. La traducción jurídica está dividida así en función de un área del conocimiento, que es el derecho. La traducción legal está dividida así en función de un género textual, que son leyes. ¿Sí? O sea, es una división, una subdivisión que responde a criterios bien diferentes, pero así está. Y tenemos que entenderla muy bien. Ahora, les voy a poner un ejemplo de texto o varios ejemplos de textos y de documentos y necesito que la clasifiquen. Se trata de un contrato que se traduce para efectos de firma, de firmarse, de celebrarse. ¿En cuál de estas áreas la catalogarían? ¿Quién abre el micrófono o quién escribe en el chat? También se vale escribir en el chat ya, Jaira. ¿Jurídica? Bien. ¿Jurídica sería? Jurídica, exactamente. Ya si lo queremos hacer en subgéneros, pues es en el traducción puede ser corporativa o traducción de documentos mercantiles, ¿no? Pero jurídica, perfecto. Ahora, un contrato que se le presenta a un juez porque es una prueba que está validando el documento base de la acción para un juicio mercantil. ¿Qué es? Judicial. Judicial, María Elena, pero también forense, porque También forense. ese contrato se está utilizando como base de la acción, documento base de la acción, ¿sí? Ok. Entonces, aquí empieza ya también nuestro conocimiento experto como traductores peritos. Hay ciertos cambios o ciertas, no en el fondo, pero sí en la forma, sí en ciertos registros que nosotros debemos aplicar para traducir un contrato para un contexto o para el otro. Para que se firme, hay ciertas estrategias. Yo soy el agente, ¿no? Soy traductora agente. Si ese contrato se va a firmar, mi traducción será una versión que leerán y que celebrarán. Hay ciertos estándares que se tienen que aplicar. Por el contrario, si ese mismo contrato sirve como documento base de la acción, hay otros elementos que hay que tomar en cuenta para el momento de traducir. ¿Okay? Segundo concepto esencial, entonces, que quería aterrizar el día de hoy es esa división, ¿no? De estas 4 perspectivas de ver la traducción, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene ¿Pudiera dudas? repetir brevemente la traducción jurídica y la traducción legal? Sí, con gusto. La traducción jurídica es la traducción de todo aquel texto y documento, también hay una distinción entre texto y documento, relacionado con cualquier rama del derecho jurídica. Eso es jurídica. La traducción de cualquier documento o texto relacionado con cualquiera de las ramas del derecho. ¿Sí? Traducción legal, por su definición etimológica, es la traducción de leyes, lex, raíces, ¿no? Lex, leyes. Por su uso, traducción legal, para los legos o no expertos en la materia, es equivalente a traducción jurídica. Para los legos o no expertos en la materia, que no somos nosotros. Nosotros sí distinguimos entre jurídica y legal, ¿no? Porque nosotros sí somos expertos. ¿Vale? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A mí otra vez de la forense, por favor. ¿Y cuál era la otra? Judicial, legal. Judicial y forense. ¿Ok? La judicial es todo documento, la traducción de documento que se dirige o se entrega a un órgano, órgano jurisdiccional es lo mismo que decir juzgado, Meli, o sala, o cualquier órgano del Poder Judicial, ¿sí? Si yo digo órgano jurisdiccional, estoy englobando un juzgado, una sala, o que procede del mismo. Cualquier documento que se le entrega o cuyo destinatario es el Poder Judicial o que emite el Poder Judicial. Esa es la traducción
judicial. Y la forense es un tipo o una especie de traducción judicial cuyo objetivo es utilizarse como prueba. Los peritos en traducción hacemos traducción forense casi todo el tiempo, cuando es para un juicio, ¿sí? Ahora, les había dicho que hay una diferencia estricta entre texto y documento. ¿Alguien la sabe? ¿Alguien quisiera compartir? Diferencia entre traducción y texto y documento. Tenemos que afinar nuestro lenguaje técnico, por eso estoy siendo muy puntual en estas cosas, porque a partir de ahora tenemos que hablar con suma precisión de la traducción. ¿Alguien? Pues no sé muy bien cómo explicarlo, pero texto es más general y puede ser cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, una imagen puede ser como un texto visual, o si estamos hablando puede ser considerado como texto auditivo, y pues documento ya sería como algo que está regulado, podría decir más bien como las actas de nacimiento, pues algo que ya está como en papel y que al mismo tiempo está como regulado. Tienes la idea muy bien plantada, Leslie. Vamos a trabajar en cómo expresarla mejor, ¿sí? Como perita en traducción. Ok, un texto un texto es teórico, básicamente es eso. Un texto es teórico y un documento es práctico. Un texto habla de doctrina, un texto habla de teoría. Un documento tiene aplicatoriedad. Un documento cambia la esfera jurídica de una persona. Un documento cambia la realidad jurídica de una persona. Un acta de nacimiento es un documento, exacto. Un libro que se llama Teoría General del Proceso es un texto. Un artículo académico, aunque sea muy especializado, o sea, el hecho de que sea texto no significa que no sea especializado. Un texto sobre la ley de amparo sobre la ley de amparo y su aplicación, tal, ¿qué es? Texto. Texto, porque es teórico. Exacto, muy bien. Un contrato es Documento. Documento. Una sentencia es Documento. Documento, exacto, porque altera, modifica la esfera jurídica de una persona. ¿Sí? En términos de responsabilidad, todos los textos nos implican responsabilidad, pero ¿cuál creen que nos implica mayor responsabilidad como peritos? Documento. Por supuesto, un documento, porque un documento altera, modifica la esfera jurídica de una persona. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí va. Tercer concepto que necesito que apliquen a partir de hoy en su forma de expresarse. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, continuamos. Entonces, les decía que estos son los objetivos del curso, los objetivos generales, y de aquí se desprenden estos elementos teóricos. Estos son los contenidos conceptuales de este curso. Vamos a ver qué es un dictamen pericial, cuál es su estructura, qué tipos hay. Vamos a explicar también en qué fase de un juicio actuamos los peritos en traducción, que es esta fase probatoria, el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Vamos a ver muy en general las etapas procesales solamente pertinentes a la fase probatoria, que es en la fase en la que actuamos en calidad de peritos en traducción que auxilian a la administración de la justicia. Vamos a ver también cómo es la comunicación judicial con el Poder Judicial, cómo entenderla y cómo redactarla. Ya lo habrán visto, muchos de ustedes tienen experiencia en otras áreas forenses incluso, pero no es que llegues con tu traducción al juzgado y ya, no la entregas y ya, tienes que hacer un escrito de presentación, tienes que entender los escritos que te envía el Poder Judicial, saber contar días, saber contar términos. Entonces necesitamos revisar cómo se redactan esas comunicaciones judiciales que acompañan a nuestras traducciones, cuando son traducciones,
o a nuestros dictámenes, cuando son en sí dictámenes sobre la no validez, la fidelidad o completitud o funcionalidad de lo que nos pide el juez que dictaminemos. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Vamos a empezar con los primeros conceptos. Vamos a ver traductología, vamos a ver terminología, estrategias y procedimientos de traducción, análisis de traducción. Hay que hacer mucho ejercicio analítico de versiones y vamos a también a trabajar en mejorar la descripción técnica y científica del proceso traductor. Ahora, esto no solo es teórico, quiero que lo sepan. Más o menos a la mitad de este curso, en la sesión 3 y 4, les voy a asignar, este es un curso práctico, les tengo que asignar un dossier, o sea, les voy a asignar un caso real para que lo dictaminen. Entonces, en la semana 3 les voy a asignar el dossier. Entre la semana 3 y la semana 6 tienen que trabajar en la traducción del texto. Y entre la semana 6 y la 8, que es la última sesión, tendrán ustedes que presentar la pericial, presentar el dictamen en sí, que es más allá de la traducción. Se tiene que hacer la traducción con una estrategia pensada de antemano y luego hay que elaborar un marco conceptual, un marco teórico, conclusiones, hipótesis, etcétera. Así es como se entrega un dictamen. Marilena, regreso al anterior. Ay, sí, por favor. María Elena García. Un No, ejemplo en pues. donde es que tengo a las dos con dudas. Voy. Dame un segundito. Me regreso al anterior primero y luego atiendo la duda de María Elena García. ¿Esta? Sí, gracias. Ok. Listo, gracias. Con gusto. María Elena García me preguntaba, dame un ejemplo en donde vaya el documento como base de la acción. Un testamento, María Elena, por ejemplo, ¿no? En un juicio sucesorio. Imagina que se abre un juicio sucesorio y el testador pues redactó el documento en inglés. Entonces, pues se tendría que redactar ese documento, se tendría que traducir ese documento para iniciar el sucesorio. Es un ejemplo más. Un contrato, si hay un juicio civil hay un juicio civil por un incumplimiento de contrato, también, ¿no? Ahí está el contrato como documento base de la acción. Hay muchos casos. Bien. Ok. En esta nota yo les decía que es un video que no voy a poner ahora, ¿no? Pero les decía que toda esta información la he ido trabajando y recopilando con los años, ¿no? que hemos ido como labrando ese camino. Bien, ese es el flujo de trabajo. Dictaminarán presentan el dictamen sobre la pericial y en algunos casos también, a algunas de ustedes les voy a asignar un caso puntual a dictaminar, no una traducción, sino un caso puntual. Eso lo explicaré más a fondo en las siguientes sesiones cuando nos encaminemos a la asignación del dossier. Ahora bien, vamos a empezar ya con dictámenes periciales. Me voy a saltar estas, las vamos a ver más adelante. Miren. En la fase probatoria de un juicio, que les voy a explicar más a fondo después, pero digamos que en un juicio suceden todas estas cosas. No se angustien, las vamos a revisar en la siguiente clase, pero quiero correr un poquito más rápido para ir al fondo. En los juicios existe una fase que se llama probatoria, es donde nosotros intervenimos como peritos. ¿Ok? Ahora, esta fase probatoria consta de esas 4 subfases en un juicio civil idóneo y típico, porque hay juicios en otras materias que corren con otros procesos, ¿no? Pero este es un juicio civil como icónico o ideal. Entonces, se ofrece la prueba,
la parte ofrece la prueba, sea el actor o el demandado, el juez la admite, el perito la prepara, aquí entramos nosotros, y prepararla en nuestro caso implica hacer la traducción o dictaminar una traducción, depende de lo que nos pida el juez. Y por último, es desahogarla. Desahogarla significa explicarla, básicamente es explicarla. Y para este desahogo es que insisto o estoy insistiendo de manera tan reiterada en que necesitamos desarrollar el lenguaje técnico preciso para la traducción y la traductología. Ok, ahora, en la preparación, dice, ¿no? La ley. Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 93. La ley reconoce como medios de prueba en esa fase probatoria los dictámenes periciales y muchas otras, la confesión, los documentos públicos como un acta de nacimiento, los documentos privados, el reconocimiento judicial, los testigos, fotografías escritos, notas taquigráficas, presunciones, etc. Lo que nos ocupa es esto, este medio de prueba, que son los dictámenes periciales, en nuestro caso en materia de traducción. Ahora, ¿por qué la traducción se considera un área de pericia dentro de las ciencias forenses? ¿Por qué la traducción es un área de pericia dentro de las ciencias forenses? ¿Por qué? A ver quién me contesta esta. Porque en teoría, aunque a veces sí sucede, ¿no? Pero en teoría y en la práctica, los jueces piden un perito en traducción para dilucidar el contenido de un texto. ¿Por qué? ¿Qué respuestas me dan? Todas son válidas. Todos los intentos son válidos. Vamos a ver cuáles respuestas son más pertinentes. A ver, Marielena. Vamos, espérenme. Marielena y luego Melissa. Porque, bueno, pues como su nombre lo dice, un área de pericia, ¿no? Somos los peritos o expertos en una materia para poder traducir un texto que finalmente debe de ser, pues si no perfecto, casi perfecto, y con la información idónea y correctamente traducida, ¿no? Por eso nos distinguimos de los traductores que no son peritos a los que sí somos peritos. Como perito, yo, por ejemplo, pues me siento muy responsable de una traducción, porque puedo meter a la cárcel a alguien que no lo merecía, ¿verdad? Por ejemplo. Porque puedo ponerle el nombre a una persona que no era, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que los traductores, que los jueces piden a un perito. Bien, Marilena. Me acabas de dar un elemento de muchos, ¿eh? A ver qué más nos dicen los compañeros. El primer elemento que nos dice Marilena es el grado de responsabilidad. El grado de responsabilidad de un perito es en duda superior. Tan superior que el Código Federal de Procedimientos Penales dice y define específicamente incurre en falsificación ¿quién? Y nombra varios actores, pero dice de manera específica. El perito traductor o paleógrafo que altere el documento. Así lo dice la ley. Y luego dice, se hace acreedor, en este caso, a una pena de, me parece que marca la ley, no me acuerdo cuántos años son, pero llega hasta 5 años de cárcel, 5 años de prisión, que se duplica en un medio si hablamos de documentos de hidrocarburos. Así lo dice la ley, ¿eh? O sea, si nosotros falsificamos un documento de hidrocarburos, la pena se aumenta en un medio. O sea, si eran 5 años para cualquier otro documento, si alteras un documento, traduces mal, de mala fe, un documento de la materia de hidrocarburos, te dan 7.5 años. Si es que vas a la máxima. Exacto. Entonces, nivel de responsabilidad, primer elemento. Geraldina, ¿qué otra cosa hace de la traducción en la ciencia forense? ¿Qué te distingue a ti como perito de otro traductor? Bueno, además del nivel de especialización y la parte técnica, creo que una parte que va previa a lo que estaba comentando ella es que el idioma oficial de México es el español. O sea, al final un juez
no puede interpretar ni allegarse de pruebas si no es por un experto en la materia que traslade de cualquier otro idioma de manera fiel y correcta al idioma meta, que es el oficial en México. Entonces, yo creo que ese es el otro. Ok. Bien, ok, vamos a hacer precisiones. Es cierto, somos expertos como peritos en español y otra combinación, ¿no? Francés-español, inglés-español. Por eso, cuando dicen, consíganme un perito inglés-italiano, ¿existen? No existen. No existen porque somos peritos para auxiliar al Poder Judicial y la justicia se administra en una de las lenguas nacionales. Curiosamente, no hay lengua oficial. No existe en la Constitución una lengua oficial y no es el español. Existen 60 y... ¿Cuántas son? 60, son 364 lenguas nacionales y todas tienen el mismo peso, más lengua de señas mexicana. Eso también lo tenemos que tener súper presente, por favor. Es un problemón, o sea, no hay una lengua oficial ni una sola lengua nacional, son 364 más la lengua de señas mexicana. Ok, muy bien. Y nosotros somos expertos en esa o en varias de ellas o en alguna lengua indígena, etc. A ver, ¿qué me ponen en el chat? Imparcialidad, gracias. Nadia. Sí, imparcialidad, eso es otro de nuestras obligaciones. Lo que hace que la traducción se considere una lengua forense, denme un momentito porque me regreso a esta idea primaria, como son 364 lenguas nacionales, todas con el mismo valor, más lengua de señas mexicana. Todos los traductores tenemos el mismo peso, peritos, ¿no? El mismo peso y el mismo valor, independientemente de nuestra combinación a cualquiera de las lenguas nacionales. O sea, yo que traduzco español-inglés tengo el mismo peso y valor que un traductor de mije y español. Eso es muy importante que lo tengan presente y que cada vez que puedan lo defiendan. Hace muchos años, uno de mis primeros ejercicios como perita intérprete, me tocó hacer relay, es un caso rarísimo, me tocó hacer relay con un colega de mixteco. ¿Cómo? Dirán, ¿cómo es posible? Pues porque hay muchos migrantes mixtecos que se van a Estados Unidos y aprenden inglés y nunca aprendieron español. Llega a México de vuelta, se le juzga, era un tema penal. Entonces, imagínense eso, es doloroso que un mexicano tenga que pasar por esto, un mexicano como nosotros tenga que pasar por esto para tener acceso a la justicia. Pues no podía tener acceso a la justicia en español. Había que hacer inglés, español, mixteco, mixteco, español, inglés. Cuando el juez nos despacha a los dos peritos intervinientes, a mí me dice muchas gracias, licenciada, y al perito en lengua indígena saca un billete de 50 pesos y lo despacha. Eso es doloroso e inaceptable. Entonces, aprovecho esto para retomar el tema y decirles que nuestro valor como peritos es el mismo, independientemente de que trabajemos con lenguas europeas, a que trabajemos con lenguas indígenas, y que cada vez que puedan, reivindiquen esto, por favor. Ahora, tenemos que, así como hoy rompimos el paradigma de para qué se traduce, y sabemos que no se traduce por comunicar nada más, sino para ayudar a otras industrias, hoy debemos entender, para efectos de este curso, que la traducción es un acto de descodificación. ¿Por qué la traducción es un acto de descodificación? Esa es la forma científica de entenderlo. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Qué piensa? ¿Por qué al traducir se descodifica? A ver. ¿Puedo decir? Adelante, María Elena, gracias. Pues yo lo entiendo como que, por ejemplo, cuando nos entregan un documento y que lleva una clave o una contraseña para abrirlo, para Sí. descubrir qué es lo que hay en ese texto,
hay que decodificarlo. Correcto. Entonces, por esa razón, un idioma, para poder entenderlo, se interpretaría como una descodificación o Exacto. decodificación, ¿no? Excelente, excelente, Marilena. Un idioma, cada idioma es un código diferente, ¿no? Entonces, tú eres traductora inglés-español, significa que eres experta en el código de la lengua inglesa, eres experta en su sintaxis, eres experta en su terminología. Cuando un juez recurre a ti para que le entregues una traducción, lo que te está pidiendo es que descodifiques un mensaje que él no puede entender, que lo descodifiques y que lo recodifiques en el idioma que él sí puede entender, que es el español. Entonces, nos tenemos que como peritos en traducción que auxilian a la administración de justicia, nos debemos concebir como decodificadores. Por eso somos expertos forenses. Si te entregan un código, un texto, un documento en un código Morse, pues tienes que acudir a un experto en código Morse, a un experto en código Braille, a un matemático. Si te dan una ecuación matemática, pues tienes que acudir al experto en ese código, ¿sí? Entonces, primer punto. Segundo punto, redefinirnos como traductores en calidad de agentes, redefinirnos como traductores en calidad de decodificadores de un mensaje último, ¿no? Un mensaje ulterior. Bien. Ahora, hay dos tipos de opiniones expertas que podemos redactar en calidad de peritos traductores o peritos en traducción. El primero es un informe pericial y el segundo es el dictamen pericial, que es lo que van a aprender a hacer en estas 8 semanas. Si sabes hacer un dictamen, sabes hacer un informe. O sea, no hay gran ciencia. Ahora les voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Primero, un dictamen pericial se define como el reconocimiento, análisis y valoración que un experto realiza en relación con una persona, objeto, fenómeno o procedimiento para establecer o excluir una identidad. A todo esto surge una pregunta más, que ¿en dónde encuadrarían la traducción? Como para decir que la podemos reconocer, analizar y valorar. ¿Qué es? Obviamente no es una persona, tampoco es un objeto. ¿Qué sí es? De este paradigma de palabras en donde, o de conceptos o de categorías, donde acomodarían traducción. Se vale cualquier respuesta. A ver. ¿Tú qué piensas, Nadia? ¿Tú qué piensas, Pau? Ah, ya está, Nadia. A ver, dime, te escucho. Sí, no, pues un documento será. Porque pues. Ok, o sea, lo acomodarías en una categoría que no está aquí, que sería documento. Es que no alcanzo a ver Dice persona, objeto, fenómeno o procedimiento. ¿Podría ser procedimiento? Sí, ok, ¿por qué? Sí. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, la traducción es de un documento que es parte de un procedimiento, ¿no? Entonces realmente lo que estamos decodificando lo que es los conceptos o lo que es inherente a ese procedimiento, ¿no? Ok, pero entonces la traducción en sí misma no es el procedimiento, no es procedimiento. Estás pensando en procedimiento como judicial, ¿no? Como un proceso, como un procedimiento judicial. La traducción, vista desde esa perspectiva, es una parte del procedimiento. Entonces, onomasiológicamente no podría ser el procedimiento en sí, pero te acercas. O sea, sí es procedimiento, pero no por las razones que arguyes. Ok. A ver, Pau. No,
O Yajaira, ¿No sería el objeto? O sea, el análisis que se le hace a un objeto, en este caso el documento, bien, el puede ser, sí. texto. Ajá, ok. Entonces, tú ves a la traducción como un producto, como un objeto. Bien, podría ser como un objeto intangible, ¿no? Inamovible. Hay una parte del análisis pericial en la que no se analiza como objeto, pero sí se describe como objeto. Lo vamos a ver más adelante, pero cuando tú redactas tu dictamen, Yajaira, dices, recibí la traducción impresa en 5 folios en soporte electrónico o en soporte físico, con total legibilidad o con un porcentaje de legibilidad de tal. Hay una parte del dictamen pericial en el que abordamos la traducción como objeto, ¿ok? Pero es difícil analizar la traducción como objeto en sí porque es multidimensional, o sea, tiene muchos niveles de significado. Pero sí, tienes razón parcialmente. María Elena, por último. Bueno, yo les platico tantito. Sí. Desde hace 8 años soy perito tercero en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y curiosamente, estoy tomando este curso porque realmente a mí nadie me ha enseñado a hacer dictámenes. Yo, ¿por qué soy tercero? Porque por decir, si hay una controversia en la que una de las partes de la controversia presenta una traducción y de un documento judicial y la otra también. Y cualesquiera de las dos dice no es cierto, esa traducción no está bien hecha porque quiere ganar, es muchas veces las mañas de los abogados y que para también muchas veces alargar el juicio, ¿no? Por así convenirle a sus intereses. Entonces piden a un perito tercero. Correcto. ¿Sí? Y pues yo he hecho desde entonces dictámenes periciales, precisamente que tengo que hacer, lo que dice aquí, hacer un análisis y una valoración de ambas traducciones, de la A y de la B, para que haya una C, que sería la mía, como un dictamen pericial. Podría ser. Dices, como bien dices, no, empiezas y dices, bueno, recibí esto de tal parte y esto de tal parte, y procedo a hacer, o procedí, ¿no? O se procedió a realizar un análisis y una valoración de ambos documentos, y mi dictamen pericial es el siguiente. Digo, por Exacto. decirlo en términos burdos, ¿no? Y entonces, María Elena, a todo esto, cuando haces tu análisis, ¿en qué calidad, cómo tratas a la traducción? ¿Como fenómeno, como procedimiento o como objeto? Para contestar la pregunta inicial, ¿cómo lo tomas tú? Pues básicamente como un procedimiento. Ok, perfecto, muy bien. Se puede tomar como procedimiento, pero también se puede, como procedimiento cuando estamos dictaminando la completitud de la traducción, vamos a ver eso, ¿no? O sea, los 3 tipos de dictaminación que se pueden hacer. Pero si en una de ellas, que es la totalidad o completitud de la traducción, que es lo que nos piden dictaminar, estaríamos entonces dictaminando a la traducción o tomándola o viéndola como procedimiento y veríamos si el traductor realizó un procedimiento traductológico correcto y completo, de tal suerte que se respetó la integridad del mensaje. En otra, muchas gracias María Elena, en otra de las vertientes sí se nos pide que traduzcamos, que verifiquemos o que revisemos o dictaminemos la fidelidad de la traducción. Más bien se vería, o la funcionalidad de la traducción, que son 2 extremos. Tendríamos que tratar a la traducción como fenómeno de comunicación, como fenómeno comunicativo. ¿Okay? Entonces, también esto es un punto que ustedes deben de tomar en cuenta desde la parte táctica o estratégica cuando diseñan sus dictámenes. Es un poco como como dicen allí, los físicos. Las partículas son duales, a veces son ondas y a veces la electricidad, ¿no? Más bien la electricidad a veces es onda y a veces es partícula. La traducción puede ser procedimiento y puede ser fenómeno
al mismo tiempo. Pero tú como experto tendrás que decidir en qué calidad, desde qué perspectiva, bajo qué microscopio vas a analizar tu traducción. Ese es otro de los elementos que como expertas tendrán que decidir. Y vamos concluyendo con esta diferencia. Ya vimos cuál es el dictamen pericial. Reconocimiento, análisis y valoración que un experto realiza en relación con un procedimiento o fenómeno, en el caso de la traducción. Está esta otra opinión experta que se llama informe pericial, que es la que se emite a falta de información sobre una persona, objeto, fenómeno o procedimiento para establecer o excluir una identidad. Es decir, que el informe pericial es el que se presenta cuando no hay elementos suficientes para dictaminar. Y aquí les voy a dar un ejemplo que va a quedar súper claro. Ejemplo de la vida real. Me pide un juez que presente un dictamen de traducción para este mensaje. Se los dejo. Véanlo, analícenlo unos segundos y ya me dirán si ustedes podrían dictaminarlo, o sea, podrían traducirlo. ¿Podrían? ¿Sí o no? ¿Quién dice que es sí? A ver, ¿alguien dice que sí? ¿Se puede dictaminar? O sea, ¿se puede decodificar? Para nosotros, traducir es decodificar para efectos judiciales. ¿Ustedes podrían decodificar esto? Todos dicen que no. Las cabecitas Yo que creo veo que dicen que parte. no. A ver, vale. ¿Qué parte sí? Yo creo que por lo menos lo de output, high, low, se pudiera decodificar, porque sí tiene pues un símil en español. Pero ¿cuál de todos? Por ejemplo, donde dice setup. Si yo te digo, ustedes son expertas o expertos, denme 5 posibles equivalentes para setup, te puedo asegurar que entre todos vamos a juntar 10 equivalentes posibles. Sí, sí, definitivamente. ¿Cuál de todos esos sería? ¿Tengo yo elementos suficientes para decodificar? O sea, no, porque no hay elementos suficientes para decir setup en qué contexto está. Aunque si alguno de ustedes sabe de programación, sí me va a poder decir. Esto no es materia de traducción. Estos son comandos de programación o de codificación. Esto no es materia, en realidad no es materia de un dictamen de traducción, aunque sí se me pidió hace muchos años. Yo no le voy a decir al juez, ay, no sea usted ingenuo, señor juez, esto es de materia esto se lo tiene que preguntar a un programador, porque quizá haya un motivo subyacente que yo no estoy entendiendo y que el juez realmente necesite saber qué significan esas palabritas en español. Sin embargo, yo sí le puedo decir al juez, esto no lo puedo dictaminar porque no tengo elementos suficientes para cruzar las palabras y para dilucidar su significado. Sí puedo entregarle un informe pericial. Esto es materia de informe pericial. Y se los pongo para que vean la diferencia entre dictamen e informe. Un dictamen sí te permite entregar una descodificación completa de un mensaje. En un informe pericial, lo que tú haces es decirle al juez por qué no se puede dictaminar, darle ciertos elementos técnicos, pero queda la información incompleta. No se dictamina, simplemente se informa lo que tú ves. Geraldina, te escucho. Va un poco de la mano, pero no es en específico. Si fuera que no es un dictamen ni un informe, sino que un cliente me está diciendo, como parte de los anexos de X documento que yo voy a exhibir, tengo eso. Por favor, tradúcelo a solicitud mía. A mí lo que se me ocurre, pero no sé si es correcto, es justo, o sea, ponerlo entrecorchetado y hacer una nota diciendo, a solicitud del cliente se hace esta traducción, pero no es oficial, o sea, es literal. No sé si eso sería correcto o cuál sería la forma correcta de abordarlo, porque ya ves que luego los clientes, pues justo te dicen, oye, lo quisiera así, 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 y es complicado, ¿no? Exceder, porque si al final yo pues, soy abogada, me dedico al tema específicamente técnico jurídico,
Y si un cliente te dice, oye, es ese texto chiquito, ponlo aunque sea literal, por ejemplo, digital write, que si se pudiera poner algo aunque fuera textual, ¿sería correcto o qué piensan? Ok, bueno, nos salimos de este punto, ¿no? De que eso ya no aplicaría en dictaminación pericial ni en informe pericial porque es un cliente, es un principal ajeno al Poder Judicial. La más que a mí me preocupa porque al final podría llegar a exhibirlo o sea, desde el punto de vista forense como documento base de una acción. Entonces creo que ahí es donde podría incidir en que al final alguien, una de ustedes, dictaminara mi traducción y dijera, oye, claro. ¿por qué le pusiste ahí estarías haciendo traducción judicial, ¿no? Ya no se saldría del rubro de traducción forense, pero sí sería judicial. Yo creo que incluso es parte de la importancia de este curso. Al final, a lo mejor un día me toca dictaminar, pero también me toca ser dictaminada por alguna de ustedes y es muy importante que entendamos cómo cubrirnos, ¿no? Yo al final, ahí, ¿qué pasaría? O sea, si tuvieran que dictaminar en la que alguien me pidió eso de modo libre y lo exhibió ante un juzgado, ¿cuál sería el resultado para ustedes o qué pensarían de eso en temas de un dictamen una vez que se exhibiera la autoridad, ¿no? Bueno, dos puntos para cerrar, es que de ahí radica la importancia de la leyenda del perito traductor. Incluso, ¿no? Donde dices yo, fulana tal, digo que esta es una traducción fiel. Incluso yo he propuesto que a esa leyenda se le agregue el objetivo de la traducción, ¿no? Una traducción fiel cuyo objetivo es la presentación ante el registro civil, ¿no? Esa es una propuesta que todavía no se hace real, pero es muy válida. Y eso a ti como perito traductor, te salvaría de que tu traducción se use para un efecto para el cual tú no tradujiste. Es muy importante la comunicación con tu cliente. O sea, si no te dice, o sea, que tú le preguntes, ok, sí lo hago, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué se necesita? En el segundo supuesto en el que tú no sepas para qué se necesita y de todas formas lo tienes que hacer, lo que yo haría sería hacer una búsqueda de frecuencia, o sea, traducir con base en búsquedas de investigación de frecuencia de uso. Si yo veo la palabra void setup y esa palabra void setup tiene 10 traducciones posibles, yo voy a utilizar o voy a proponer aquella que tiene un mayor porcentaje de uso. Hay técnicas para hacer eso. Si quieren, después nos da tiempo, les enseño a hacer este tipo de investigaciones de frecuencia. Pero, ¿sabes? Si no tienes contexto, la siguiente mejor decisión como científica y fría es presentar tus equivalentes por frecuencia de uso. Porque no hay más contexto. O sea, cualquier otro elemento que tú me digas o cualquier otra decisión que tú pudieras tomar estaría sesgada. O sea, vamos, ¿cómo vas a interpretar digital write o digital void loop si no hay mayor contexto? Pues donde estarías más a salvo sería en traducir con base en criterios de frecuencia. Ok, muy bien. Ya son con gusto. Son ya las 9:04. Con esto vamos a cerrar. Les voy a colgar la presentación y lo que les queda de tarea es que ustedes repasen simplemente para comentar en la clase es qué tipos de dictamen pericial pueden presentarse, es que lean el resto de la información. Y pues ya vamos a empezar con la estructura del dictamen pericial. Con el objeto de que preparen en la tercera clase, empiecen a preparar la dictaminación que será de tarea o el proyecto final, digamos, ¿no? Para el fin del curso. ¿Alguna duda que haya quedado? Sé que fue muchísima información el día de hoy, ¿no? Meli, te escucho. Ay, perdón, se me cortó un poquito cuando dijiste de la tarea. Que leas el resto de la presentación, Meli, solo eso. Ah, bueno. Bueno, sí. que la leas, vamos a dar instrucciones más precisas. ¿Entiendes? Que la leas con una perspectiva analítica, ajá, exacto, que la leas de manera crítica, ¿sí? Ah, muy bien. Crítica, Sí. dialéctica. Dices que la vas a colgar, ¿verdad? Por supuesto, sí, mañana se cuelga temprano. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por estar conmigo hoy. Gracias por
que el que estén aquí pues habla de un ejercicio súper responsable de su labor, de su profesión. Eso siempre lo encomio, siempre los felicito y las animo que sigan con eso, y pues espero que las siguientes sesiones podamos seguir compartiendo conocimiento y construyéndolo entre todas. Que tengan linda noche. Bonita noche, Gracias. gracias. Bye. Sí, bonita noche.